Entonces vamos a activarnos en la palabra, amén. Porque toda palabra tiene, tan precioso nuestro Padre, tiene un milagro, tiene una dirección, tiene su amor, tiene su paternidad. Y vamos a recibirla con gozo y alegría. ¿Listos? Bueno, estaban en un momento, y acá todos, acá también los del coro y la orquesta, todos, los servidores, todos, vamos a tomar esta palabra. Porque es para este tiempo. En estos días, siempre la palabra que viene acá, no es que yo diga, ay, voy a predicar de esto, es palabra que el Espíritu ha dado toda esa semana, todos esos días. Por eso la palabra que damos acá es una palabra que viene del Espíritu, por su gracia y su misericordia, amén. Entonces, este es un tiempo que puede estar ocurriendo lo que pasó en este contexto. Y lo vamos a ver por qué. Entonces el Señor nos está hablando para este tiempo, amén. Porque la Escritura tiene eternidad, tiene principios eternos. Puede ser en diferentes contextos o épocas, pero hay principios que son eternos. Vamos a declarar, hay principios eternos. ¿Listo, Miki y Ever? ¿Listos? Bueno, estaba pasando un momento muy decisivo en la vida cristiana, en general, en el mundo entero. Estaba pasando un momento crucial para la humanidad, antes y después de Cristo. Y siempre que va a pasar algo crucial, a veces el enemigo pone cosas precisamente para que no pasen o no estemos con la fe, la actitud adecuada. Por eso tenemos que tener cuidado. Y el título de esta palabra que viene del Señor es déjate escoger. Dile al que está al lado, déjate escoger. Muchos son llamados, pero poco los que se dejan escoger. Y vamos a entender. Entonces, el Señor Jesús estaba pasando su última cena, venía la Pascua, y ya sabemos que la Pascua ahora es Él. Él es el pan de vida y Él es la sangre, porque la Pascua lo hacían con la sangre de Jesús y el pan sin levadura. Y era como salían de la esclavitud. ¿Quién necesita salir de alguna esclavitud? Todos, todos. La más fuerte, la del corazón. Y se estaba celebrando la Pascua y Jesús iba a ser entregado. O sea, iba a pasar algo muy importante para toda la humanidad. Si Jesús no se hubiera entregado, ¿qué sería de nuestra vida? Estaríamos perdidos en el mismo infierno. Y pasó algo ahí. O sea, estaban en un momento bien crucial. Ya el Señor les había hablado de lo que iba a pasar. Ya ellos tenían la palabra de Dios. Ya habían visto milagros, prodigios. Dios los había utilizado fuertemente, estos discípulos. Habían sanado enfermos, habían visto resucitar. Habían pasado muchas cosas en ellos también, porque Dios quiere utilizarnos a todos, amén. Y el Señor les había hablado en ese contexto, ahí es donde también Judas lo iba a traicionar, por eso hay que atar ese espíritu de traición y vamos a ver cómo a veces podemos traicionar los principios de Dios y nos traicionamos pues a nosotros mismos, ¿no? También, y estaban pasando un momento muy importante. En ese contexto de este Lucas 22, como lo vamos a ver, el Señor había también lavado los pies de los discípulos. Dile, Señor, yo necesito que mis pies sean sanados. Pero pasó algo en ese momento tan crucial, mire lo que pasó, porque así nos pasa. Dice que hubo también entre ellos una disputa. Dígale al que está al lado, peleas, contiendas, disputas. Entre ellos, sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínense que Jesús iba a ser entregado y ellos peleando de quién iba a ser el mayor. Y así somos los seres humanos. Estamos pasando un momento tan crucial y uno peleando por bobadas. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorían de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Amén. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Dónde están los que tienen coordinación de ministerios y dirigen algo? Los padres, levanten su mano. Como los que sirven, ustedes chicos, como los que sirven, amén. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Siempre el reino de los cielos tiene otra cosa contraria. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Les había lavado los pies a los discípulos. ¡Wow!
tremendo. El que tenía que lavarse más bien los pies, porque recuerden, el lavamiento de los pies eran para las personas y en especial cuando había alguien, una figura importante, llegaba a una casa, le lavaban los pies. Y él lavó los pies de sus discípulos. Y mire lo que dice acá. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en las pruebas. Tremenda palabra. Vamos a declarar, permanecido con él. ¿En dónde? En las pruebas, en lo difícil. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asigna a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa de mi reino. O sea que los que permanecen en los procesos y pasan los procesos que tiene el Señor para ellos, reino y una mesa servida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, los que perseveran. Bueno, y le dice que ellos se van a sentar en los tronos a juzgar a las 12 tribus, ellos, ¿no? Dijo también el Señor, Simón, Simón. Ya le ha dicho Pedro, pero ahí le recordó que era todavía en algunas áreas Simón. He aquí Satanás los ha pedido para zarandearte como al trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿No les parece hermoso que Jesús ora por nosotros? Y mire lo que ora. Que tu fe no te falte. Y tú una vez vuelto, ahí hay una clave, una vez, ¿cómo? Vuelto, seas confirmado a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y ya sabemos lo que pasó, pero también sabemos cómo Pedro fue una persona que Dios utilizó poderosamente. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, eres grande, Rey. Bueno, y a mí cuando yo leí esta palabra que el Señor me dio en estos días, nos dio en estos días, yo decía, Señor, estaban en un momento tan crucial y ellos peleando. Estaban en un momento tan difícil y ellos murmurando. Yo creo que ahí son asignados espíritus. ¿Por qué pasa? Una pareja está en un momento crucial para su vida y empiezan a pelear. ¿No les ha pasado, parejas? Sí. Va a venir una bendición y el enemigo sabe cómo. Por eso dice, el enemigo él sabe por dónde te va a hacer así. Estamos viviendo una pandemia que debíamos haber transformado nuestro corazón y está desde donde más peleas ha habido en las pandemias, donde los matrimonios se han separado más, donde las iglesias se han dividido más, donde la gente se ha ido de las iglesias y no pasó la prueba. Por eso muchos son los llamados, pero pocos los. Y oramos con el pastor que ustedes y yo seamos aquellos que pasamos hasta el final. Porque el enemigo sabe los principios de Dios. Yo no creo que no era coincidencia que ellos pasando un momento tan difícil se pusieran en ese plan. Por eso el Señor tuvo que lavarle los pies diciendo, es que si no te lavo las raíces, yo sé lo que tienes. Pero tenemos un Padre tan hermoso y un Jesús tan hermoso que a pesar de que sabía todo lo que sus discípulos tenían, dile que está al lado, Dios sabe lo que tú tienes. Tu Padre sabe lo que tú tienes. Qué amor del Señor. Pero tenemos un Padre que nos ama, pero que no nos va a dejar con esas raíces viejas. Él habló del amor, pero también le dijo a Pedro, le dijo a todos los discípulos lo que tenían que decirle. ¿Quién es discípulo del Señor? Y estos días habíamos visto que una de las cosas más fuertes del ser humano es el rechazo. Y estamos viendo en el discipulado del reino cómo el rechazo que viene desde Adán y Eva, y hay gente que dice, pero el Padre cómo sacó, pobrecitos Adán y Eva, cómo los sacó del paraíso, cómo los sacó del huerto, cómo los sacó de su casa. Entonces ellos fueron rechazados. No, ellos rechazaron al Padre. El Padre lo que hizo es poner orden. Yo siempre lo comparo con esto. Es como cuando un hombre tiene otra mujer y quiere comer de ese árbol y del otro árbol. Llega un momento que el Señor le dijo, no, te pongo una espada acá porque tú no puedes hacer eso. Porque cuando tú decidas que yo soy tu papá, realmente vas a venir arrepentido. Mientras tanto me toca ser
o sea, tienes que ser coherente con la decisión que has tomado. Pero los que realmente rechazaron al Padre fue Adán y Eva. Y por el rechazo pasan estas cosas. Porque el rechazo hace que no querramos la paternidad de Dios a la manera del Señor. Ellos les habían dicho, el Señor les había dicho a Adán y Eva que podían comer de todo, pero les puso un límite, pero de esto no. Y el Señor esta mañana nos ponía con el pastor que los límites son buenos, que los límites son buenos, que por eso los jóvenes no le pueden hablar a sus papás como siendo iguales, hay un límite, porque ahora no, ahora un hijo le habla a su papá, pero menos ustedes, ¿no? ¿Cierto que no? O a los pastores, o a los hermanos, hasta los hermanos hay que respetarlos, pero ahora no hay límites. Pero resulta que nuestro Padre tiene principios, nos ama, pero Él es papá. Y el rechazo ocurre cuando tú y yo no tomamos el amor de Dios, pero también cuando no tomamos los principios. Era lo que me ponía el Espíritu, y que era bueno los límites. Pero miren cómo porque ¿saben qué pasa con el rechazo? Empiezan a competir. Lo que le pasó a los discípulos, en un momento tan crucial empezaron a pelear. ¿Y quién soy mayor? ¿Y quién mando acá? Y a veces nos puede pasar en la casa, los esposos nos pasa eso, nos pasa en la misma iglesia. Empezamos a veces a competir por celos, por contienda, ¿o no, familia? Sí nos pasa. En el Perú, en Colombia, el Congreso contra el Ejecutivo, bueno, nos pasa por el rechazo, pero el Señor quiere sanarnos. Y mire lo que hizo el Señor, que es tremendo. Sin embargo, a pesar de lo que Él sabía de ellos, mire lo que les dijo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en las pruebas. A pesar de lo que ellos eran, como tú y como yo, porque todos venimos con raíces de rechazo. Los manifestamos de diferentes maneras. Pero el Señor lo que veía es que ellos permanecieron con Él todo el tiempo, a pesar de sus debilidades. Y es algo que vemos en la iglesia cristiana. Mucha gente no aguanta cuando el Señor permite el zarandeo. Mucha gente no aguanta cuando el Señor permite ir a la raíz. Mucha gente no aguanta el matrimonio cuando está pasando una prueba. Me llamó esta semanita una persona de Estados Unidos que llevaba poco tiempo de casada y me dijo, me voy a devolver, Dije, mamita, está empezando. Y empezamos a orar. Y le dije, no, ¿cómo? Le dije, eso te espera y más cosas, China. O sea que no. Al otro día después me llama feliz y el Señor hizo un milagro con ella tremendo. Entonces, familia, o sea, es que el Señor, Él ve la permanencia en la prueba. Y ustedes van a ser probados. Todos los que están acá van a ser probados. Nosotros como pastores somos probados. A ver si permanecemos. Y muchos no pasan el proceso. Pero tenemos un ejemplo de alguien precioso que pasó el proceso. Y a mí lo que me impacta es como le dice, pero ustedes han permanecido. Y ahí mismo les habla de reino. Mire que el Señor está viendo más allá de ti. Dile que está al lado, el Señor está viendo más allá. Él sí te ve esa raicita fea, pero Él te ve en la eternidad. Él te ve que ya la venciste. Él sabe lo que el Padre tiene para ti. Esos pensamientos de paz y de bien. Entonces, Él te ve tus raíces y las mías, pero dice, pero mira adelante. Acá tienes tus raíces feitas, pero mira adelante. Porque Él mismo le dijo, ustedes tendrán reino. Claro que tienen cosas. Claro que tienen situaciones difíciles. A mí me impacta la gente cuando no reconoce su raíz. Eso sí me preocupa. Cuando la gente, no, yo no. Yo no. Chinita, pase por liberación. Porque no hay más, y lo vamos a ver. Pero ahí mismo le habla a Pedro. Y ahí hay una clave maravillosa. Y le dijo Pedro, le dijo Simón, aunque ya sabía que era Pedro, ahí el enemigo te va a zarandear un área. Y el Padre está permitiéndola para que seas confirmado, para que seas escogido, porque yo tengo planes grandes contigo, pero con esas raíces no vas a poderlo hacer. Dale un aplauso al Señor, porque el Señor, si permite un zarandeo en tu vida, es porque tiene algo mayor para ti.
Y todos el Señor permite que nos zarandee las circunstancias, que nos zarandee hasta el enemigo. Pero le dice una cosa maravillosa a Pedro: pero yo voy a orar por ti, para que la fe no te falte. Pero no la fe esa que dice yo declaro en el nombre de Jesús que todo me va a ir bien, no. Es la fe que cree en toda la palabra de Dios, que crea en su amor, pero también en sus principios. Y cuando habla de zarandeo, el zarandeo, ¿qué significa? El origen del zarandeo es cribar, que es separar, ¿sí? Escoger. Cuando hay trigo, y estaban en la Pascua, Él iba a hacer ese pan de vida. Pero también te tengo una noticia: Dios va a utilizar tu vida para llevar ese pan de sanidad, de liberación a muchos. Aleluya, amén. Entonces estaba viendo que era el zarandeo. Y el zarandeo es algo necesario, aun cuando venga de circunstancias difíciles. Porque ese zarandeo, ¿no han visto cómo cierne? ¿Sí? Ahora lo hacen con todos unos maquinaria, pero tiene que ver el viento mucho y muchas cosas. Pero en esa época, ¿se acuerdan que eran como unos tambores? Yo no sé si acá se conoce con ese nombre, como unas vasijas, pero con huequitos, y lo hacen así, le hacen así, para que salga el polvo, para que salga la paja, incluso la cizaña. Y vamos a ver una cosa de la cizaña que hace rato el Señor me está como, el Espíritu me hace así. Esa palabra la he tenido así como gravitando y ahora ya entendí, por su misericordia. Vamos a Mateo 13, 24, que esto es tremendo. ¿Estamos listos, familia? Amén. Bueno. Mateo 13, 24. El reino de los cielos, ¿quién quiere reino? Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Siempre tenemos un Jesús que siembra la buena semilla en nosotros. Pero mientras dormía, dile que está al lado, despierta, como cuando le dijeron a Jonás, despierta dormilón, díselo bonito, despierta. Bueno, no le digas dormilón, despierta, despierta. Vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia, ya sabemos quién es ese padre, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Dile que está al lado, Jesús ha sembrado buena semilla en ti. Pero el enemigo también, y no buena. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos del Señor le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejar juntamente crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, y si bien esta palabra tiene que ver con las personas, ¿no? Pero yo sentí algo del Espíritu. Era que eso puede ocurrir entre nosotros. Nosotros tenemos buen trigo, porque el Señor ha sembrado buen trigo en nosotros, desde la eternidad. Él te puso cosas en tu espíritu. Tú tienes el trigo que es Él, desde la eternidad. Pero el enemigo ha sembrado también cizaña. Venimos con heridas, venimos con cosas, nosotros mismos nos descuidamos y el enemigo sabe que hay un trigo rico y ahí entonces mete su cizaña. Por eso hay gente que dice: no sean cizañeros. Dile que está al lado, no nos toca ser cizañeros. Cizañeros. Entonces, el enemigo sabe
y la siembra ahí. Y hay un tiempo que el Señor deja crecer el trigo con la cizaña. Y nos pasa. Nosotros tenemos buen trigo, pero en ustedes y en mí también hay cizañita. O alguien me dice, no, pastora, yo soy un trigo. Ven, pasa liberación primero. La tenemos. Pero mire la sabiduría de Dios. Él dice, no la saquen. Y hay tiempos que el Señor te deja con cosas buenas que tienes en el Señor, amén, y las tienes. Pero también siguen las otras. Y no por eso te descarta. Y no por eso les dijo a los discípulos, ustedes no sirven para nada acá peleando. Me van a dejar solos, son unos... Él de una vez les habló del reino. Sí los exhortó, sí les dijo tienen que sacar esa cizaña. Pero él sabía lo que cada uno de ellos era en esencia. ¿Y por qué es difícil identificar lo uno de lo otro? Que eso es lo más difícil en uno. Porque son muy parecidos. Y cuando están verdes, son casi iguales. Y por eso el Señor dijo, no voy a arrancar una cosa porque arrancamos lo otro. Pero tampoco se puede después recoger el trigo con la cizaña porque la cizaña trae como un veneno. Dile que está al lado, tenemos que sacar esa cizaña en su tiempo porque hay veneno ahí. Hay veneno del enemigo, hay engaño del enemigo. Y ¿saben cómo se reconoce? Que eso para mí fue, y lo hablamos con el pastor, como un impacto. ¿Saben cómo se reconoce al final, la cizaña del trigo? ¿Saben, familia? El trigo cuando está maduro está inclinado. La cizaña está erguida, orgullosa. A mí no me digan nada, yo estoy bien. Yo veo a los que hacen el mal. Yo veo la paja en el ojo ajeno y no me dejo pasar por zarandeo. En cambio el trigo se inclina, se quebranta. Y yo me quedé, Señor, ¿esto qué es? Y miren que hubo 2 testimonios. Pedro, ¿le salió algo feo? A Pedro, al que había caminado sobre las aguas, al que tenía la revelación, al que estuvo con Cristo, al pescador, al que el Señor lo llamó para que le prestara su barca. Y lo estaba negando. Y a veces el Señor me decía, ustedes niegan mi nombre cuando niegan el amor, los principios. Pero ¿saben qué pasó con Pedro? Que a pesar de que Jesús le había dicho, te va a pasar esto, Pedro. Y él, no, Señor, a mí no me va a pasar eso, Pedro fue un tremendo, se dejó quitar la cizaña. Porque Pedro volvió. Y le tocó pasar vergüenza. Y le tocó admitir delante de los apóstoles donde él quería ser el mayor. Porque se acuerdan, él quería ser el que tenía una debilidad. Pero no le importó. No le importó. Y volvió. Por eso Jesús le dijo, he orado para que tu fe no te falte. Y seas confirmado como un apóstol. Y acá todos los de servicio. Y ustedes han sido valientes, ustedes con el pastor estamos muy agradecidos con el Señor. Pero no pierdan esa fidelidad hasta el final. Y tengan discernimiento, tengamos discernimiento. Y por eso es bueno estar bajo autoridad, porque uno no se ve la cizaña. ¿Sabe quién le ve la cizaña a nosotros? Alguien de autoridad. Unos padres, unos pastores. Por eso hay que estar en familia. Y como nos defendemos, no quiero que me miren a mí eso porque me descalifica, porque creo que no me van a amar. Claro que Dios te va a amar, tu papá sabe lo que hay en ti y en mí, sin embargo Él nos escogió. A veces yo le digo, Señor, ¿estás seguro que es para los pastores y mí? Nos ha dado tantas promesas. ¿No, Tere, que hoy nos dijo?
que la visión que había hablado para esta casa se iba a cumplir. Pero hemos pasado tiempo de zarandeo, hemos pasado tiempo de ir a la profundidad. Y por eso el Señor le dice a uno, primero sácate la viga para que veas la paja en los demás. Pero lo hermoso del Padre es que sabe lo que tú eres. Y lo hermoso de Pedro es que volvió, por eso le dice, cuando vuelvas a casa, cuando vuelvas a mí, te confirmaré. Y Pedro fue uno de los apóstoles más tremendos que entregó su vida, después pudo ser un hombre totalmente transformado por el amor y por lo que Jesús ya tenía desde la eternidad para él, porque se dejó escoger la cizaña, la paja y todo lo demás por amor a Jesús y a su reino. Aleluya. Y familia, vienen cosas nuevas para este ministerio, pero tengamos cuidado en este tiempo, porque el enemigo sabe. Dice, yo sé cómo saco a la gente de carrerita, pero oramos con el pastor para que su fe no les falte. Y lo que tenga que salir de ustedes y de nosotros, porque nosotros también tenemos cosas, lo hagamos como familia, juntos, porque uno ve la cizaña del uno, la pajita del uno, nos vemos. Pero ahí está Jesús, ahí está el amor del Padre. Amén, iglesia. Y hoy vamos a ponernos de pie.